Hola amigos, espero que estéis bien. Yo estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Para los que no me conocen, mi nombre es Elena y tengo un canal de autoayuda y espiritualidad. Hoy voy a hablar sobre el despertar de la conciencia, a través de mi propio despertar. En el año 2012 hubo un cambio importante en mi vida, aunque en ese momento no sabía qué era el despertar de la conciencia. En 2 meses y medio ocurren unos acontecimientos importantes. El 5 de septiembre de ese mismo año, mi madre muere en 4 días. No esperábamos ese desenlace en tan poco tiempo, ya que estaba bien de salud. El 30 de septiembre, la administración pública donde yo estaba trabajando hizo un ERE y nos echó a unas 780 personas en toda Andalucía. Y el tercer acontecimiento fue el 26 de noviembre de ese mismo año, cuando finaliza un matrimonio de 22 años. Todo esto me llevó a salir de mi zona de confort, salida importante y necesaria para encontrarme a mí misma y ser yo. Si sales de tu zona de confort y no despierta, lo que hace es sufrir. Todos los cambios son buenos, aunque no se vean en el momento. Con el paso del tiempo nos damos cuenta de que todo ocurre por alguna razón. Dependiendo de la forma en que valoremos esa crisis, tendremos un resultado u otro. Si se valora de forma negativa, la emoción que surge te impedirá encontrar posibilidades, aunque la tengas delante. Y si lo hacemos de forma positiva, tendremos un cambio para bien. Nuestro propósito es ir más allá del nivel de conciencia en el que nos encontramos. Todos venimos aquí dormidos internamente y con el paso del tiempo y con las vivencias nos deberíamos ir despertando y saber cuál es la misión de vida que tenemos nosotros en este mundo. A veces no despertamos plácidamente, sino que despiertas saltando de tu zona de confort, como me ocurrió a mí. Lo bueno de ser consciente de tu despertar es que no solo sales beneficiado tú, sino que sale beneficiado todo el que esté a tu alrededor y a lo que tú puedas llegar a través de conversaciones, charlas con amigos. Con el despertar de la conciencia empiezas a buscar tu propósito en la vida, tu misión. La misión de vida es el norte hacia el cual tú debes fluir. Si no tienes norte, divagas. Para fluir hay que tener claro hacia dónde vamos. Estamos aquí con propósito de evolucionar. Descubrir tu misión es enfocar tu energía en preguntarte quién soy y qué hago yo aquí. Entonces las cosas se van aclarando y vas viendo cuál es tu misión de vida. Cuando despiertas, empiezas a valorar y a vivir el momento presente, que es lo que realmente importa. Cuando te das cuenta que el momento presente es el único que es real, ni lo es el pasado porque pasado está, ni lo es el futuro porque aún no ha llegado, y cuando llegue, será presente. Entonces te conectas con la paz y la tranquilidad interior. Te vuelves uno con los demás. Cuando despiertas te haces muchas preguntas. Te dice, ¿qué pasa? ¿Que lo que veo es lo que hay? ¿O creo que mi vida tiene un significado más profundo? El despertar de la conciencia surge de dos formas. Siente que tu vida necesita algo más. O sabes dentro de ti que tiene una misión que cumplir y no sabes cómo hacerlo. Entonces empiezas una búsqueda. Cuando te suceden cosas complicadas, difíciles, ves que surgen para sanar los corazones y abrirlos. Entonces empezamos a cuestionarnos nuestras vidas. Empiezas a pensar que hay algo más allá de lo que estamos viviendo. Te preguntas, ¿qué tengo que aprender yo con esta situación que yo estoy viviendo? ¿Qué puedo sacar yo de ella para mí y para los demás? Empezamos a cuestionarnos por qué pasan las cosas. Y cuando hacemos el cambio del por qué por el para qué me ha pasado esto, es ahí cuando empezamos a despertar. Empiezas a comprender que tu vida tiene un porqué y que todo lo que te sucede tiene un para qué. Es ahí cuando empezamos a despertar la conciencia. El despertar de la conciencia es pasar de un estado de ego a un estado del ser. Te das cuenta de lo que está bien y de lo que no está bien para ti. Cuando despiertas, entras a otro nivel de conciencia distinto, ves las cosas desde otra perspectiva y puedes entender de dónde vienes y a dónde vas. Es cuando entiendes las distintas etapas que has vivido y las que estás viviendo.
Cuando despiertas te das cuenta que tu vida tiene un propósito mayor que el que creías tú que tenía. Cuando despertamos la conciencia, aprendemos a vivir de manera diferente. Vives con el corazón abierto, vives en paz. Es como vivir un estado de gracia que todos podemos experimentar si vivimos el presente. Pedid a Dios, al universo, a los seres de luz, a lo que creáis, que os ayude a despertar. Verás cómo despertáis. El despertar de la conciencia es descubrir que somos más que un cuerpo físico, que estamos aquí para cumplir una misión y ser felices haciendo lo que nos gusta y no lo que nos digan los demás. Cuando despiertas, nadie podrá hacerte daño a partir de ahora, sin tu consentimiento. Sientes y presientes lo que tienes que hacer en cada momento. Tienes que elegir la vida que tú sueñas, porque el sufrir no te ayuda a crecer. Es importante recordar que tienes una misión que incluye tu evolución y que en esta misión se juega toda tu vida. Por eso es importante que despiertes. Los días pasan rápidamente, hemos venido a este mundo con una misión y tenemos que ponernos manos a la obra y descubrirla. Con el despertar de la conciencia, cuando miras hacia atrás, ves cómo todas las fichas encajan, que había un camino que seguir, un propósito de vida. Ocurren acontecimientos imprevistos que en principio no alcanzas a entender, como me pasó a mí. Pero con el paso del tiempo ve que todo aquello tenía una razón de ser. Este es el despertar de la conciencia, el ser consciente de lo que ha ocurrido, de lo que sigue ocurriendo en tu vida para bien tuyo y de los demás. Porque todo lo que te trae el despertar te hace tan feliz que deseas comunicarlo a todos los demás. Las sincronicidades también son señales del despertar. Piensas en algo y te viene a las manos. Piensas en una persona y te llama o te manda un WhatsApp. Pides una señal y la tienes. En muchas ocasiones las adversidades sirven para despertar, como ocurrió en el confinamiento del año pasado, ya que fue para algunos una oportunidad para despertar, para otros fue un acelerar el despertar que ya traían y para otros fue un profundizar en él. Muchas personas despertaron esta situación de crisis de salud mundial. La vida nos da aviso para que despertemos. Por ejemplo, la pandemia, algo nos debería hacer pensar que haya ocurrido esta pandemia, ¿no? Yo me pregunto, ¿no formará parte la pandemia de este despertar universal? Cuando hay un obstáculo en la vida, eso a veces es una oportunidad para ti, para despertar a un nivel más alto de conciencia. El despertar de la conciencia no viene a la vez para todos, ya que no todos estamos sincronizados con el mismo reloj espiritual. Cuando despiertas, deseas estar sola, ya que el mundo donde te estás sumergiendo es muy personal y no hay persona alrededor que en ese momento lo entienda o están en tu línea. Te apetece estar sola para leer, escribir, escuchar algún audio que hable sobre el tema. Cuando despiertas, ves la vida desde otra dimensión. No te preocupa lo que antes sí lo hacía. Ve que eres útil para los demás. Y no solo hablo de la familia, amigos, sino de todo aquel que el universo, Dios, te ponga delante en cualquier momento. Cuando te das cuenta de que estás despertando, ves que ya no te interesan las mismas cosas que antes te interesaban. Y te das cuenta de qué amistades son las que tienes que tener cerca y cuáles no, porque ya no están en tu línea. Con el despertar de la conciencia desarrolla tu capacidad de renunciar a muchas cosas que ya no te sirven, como es el desapego, que ya hablaré en otro vídeo de lo que es el desapego. Con el despertar tienes mucha necesidad de saber, de leer más sobre espiritualidad, de absorber todo lo que lees. Tienes la necesidad de explicarle al mundo lo que te pasa y que hay algo más. A partir de tu despertar debes dirigir todas tus acciones hacia donde te lleve tu misión de vida. Urge despertar, ya que la vida es corta. Todos los días nos estamos alejando un día más de esta vida. El despertar de la conciencia te hace ver lo que otros no ven. Te hace parar en ese momento presente y ver cuál es la mejor manera de actuar para ti y para los demás. Con el despertar de la conciencia te das cuenta de que ya no debes estar en el lugar donde estás, de que debes evolucionar. Te das cuenta de que miras desde otra perspectiva la vida, de que está en otro nivel espiritual.
haciéndote más consciente del instante presente. Soy consciente de que hay muchas personas despertándose y estas ayudarán a otras a hacerlo. Con la paz interior que te da el despertar, contagia a los de a tu alrededor. En vuestro despertar va incluido el despertar de los demás. Por eso cuando despiertes debes transmitirlo al mundo, para que ellos a su vez puedan despertar a otros seres humanos. No sabemos cuándo va a comenzar tu despertar, pero cuando eres consciente de que has despertado te das cuenta de que el despertar dura hasta el último día de tu vida. Bueno, amigos, os invito a que miréis hacia vuestro interior, os ayudará la meditación a ello, para descubrir cuál es vuestra misión de vida. En el momento que la descubráis, habréis despertado. Yo escribí un libro en el confinamiento que habla también sobre el despertar de conciencia, aparte de otros temas. Se llama El despertar es el camino, de Editorial Círculo Rojo. Ya está a la venta en Amazon, en cualquier plataforma online y también en las librerías. Yo os lo recomiendo. Bueno, si os ha gustado este vídeo, os pido por favor que le deis a un like. Y si no os habéis suscrito y os interesa esta temática, podéis suscribiros dándole al botón rojo de aquí abajo, donde pone suscríbeme, y a la campanita. Gracias por haber llegado al final de este vídeo. Os agradezco muchísimo a todos los que estáis suscritos y espero que la familia vaya aumentando. El próximo vídeo será el tema del despertar de la conciencia de la mujer. Bueno, que seáis felices, hasta la próxima semana y un beso para todos.